Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. Hoy estaremos hablando de algunos de los cuidados que debes tener si tienes pie diabético. Revisaremos parte de la rutina diaria, la limpieza y algunos consejos para mejorar la circulación. Sin más que añadir, vamos a la intro y comenzamos. El pie diabético es uno de los problemas más conocidos en la diabetes, el cual está condicionado por el control médico que se ha tenido de la enfermedad y el tiempo que se ha convivido con ella, llevando a que se genere un daño progresivo de los nervios y la circulación sanguínea en los pies. Sumado a esto, la alteración de los nervios afecta a los músculos que sostienen los huesos del pie, alterando el apoyo y la estabilidad, lo que hace que aparezcan zonas de presión, callosidades, lastimaduras y ampollas. El pie diabético se manifiesta generalmente por cambios en la coloración y el aspecto de la piel, hormigueo, adormecimiento, sensación de calor o frialdad, disminución de la sudoración, que con el tiempo evoluciona a dolor o a pérdida de la sensibilidad, haciendo del pie un área susceptible de traumatismos, infecciones y lesiones que difícilmente cicatrizan, hasta el punto de llevar, en un caso extremo, a la presencia de úlceras, necrosis o la pérdida del miembro afectado. Es por esta razón que se aconseja que se establezca una rutina que incluya no solo la toma de medicamentos, sino también el seguimiento de una dieta, el control médico periódico y un cuidado minucioso de los pies, desde el momento en que se diagnostica la diabetes. Medidas de cuidado general en el pie diabético. Evita caminar descalzo sobre superficies calientes o irregulares. La sensibilidad puede estar disminuida, lo que hará que no se adviertan lesiones o quemaduras. Si a esto le sumamos la limpieza del suelo, es muy probable que estés facilitando que se produzca una infección. Cualquier traumatismo debe ser tratado lo más pronto posible, ya que puede ser el punto de entrada de infecciones. Asimismo, el corte de las uñas y el tratamiento de callosidades debe dejarse en manos de un profesional si no se cuenta con suficiente experiencia o habilidad. En caso de tener una excoriación, raspadura o ulceración, es importante evitar apoyarse sobre esta área, guarda reposo y utiliza las medidas de protección que el médico te recomiende. Utiliza medias de algodón o lana fina. Estos materiales absorben mejor la humedad y se ajustan suavemente al pie. No utilices medias grandes que puedan generar pliegues. Estos pueden provocar compresiones o lesiones en las zonas de apoyo. Evita el uso de sandalias o calzado que deje zonas de piel al descubierto. Estos facilitan que se pasen por alto golpes o pequeños traumas. El calzado debe ser de horma ancha, de cuero blando y flexible, para evitar la presión sobre los dedos o el empeine. Si se trata de un par de zapatos nuevos, procura utilizarlos unas cuantas horas cada día para ir adaptándolos a tu pie. En época de invierno, evita el uso de bolsas calientes, termos, almohadillas u otros objetos para calentarte. Estos pueden ocasionar quemaduras. Una alternativa es el uso de medias de lana o calentar la cama con el objeto y retirarlo antes de acostarte. Rutina de limpieza. Durante el lavado diario, toma unos minutos para revisar los pies, los dedos y sus pliegues, estando atento a cualquier herida o cambio de coloración. Utiliza agua caliente y un jabón suave. Eso sí, comprueba siempre la temperatura antes de introducir los pies. En algunas ocasiones, el daño nervioso conlleva quemaduras por contacto con agua muy caliente. Sécate con cuidado, con una toalla suave y absorbente, prestando atención a los pliegues interdigitales. Una opción útil puede ser el uso de un secador de cabello a temperatura baja. Aplica una crema con alto grado de humectación. Por los cambios en la circulación, la piel tiende a tornarse seca y a agrietarse con facilidad. Aprovecha para cortarte las uñas después del baño. Estas estarán blandas y más fáciles de cortar. Hazlo en los extremos de la uña, de forma perpendicular al dedo y no al ras de la piel. Cuida los bordes laterales y efectúa la limpieza de las uñas con un objeto romo. ¿Qué medidas puedes tomar para mejorar la circulación? Realiza pequeñas caminatas varias veces al día, a buen paso pero revisando que estás apoyando bien el pie. Estando sentado, de manera que las piernas queden colgando en un ángulo de 90 grados respecto a los muslos, realiza movimientos elevando y bajando los muslos, las piernas y los pies. Haz 8 a 10 repeticiones de cada uno, a tu propio ritmo, al menos 2 a 3 veces al día. Evita utilizar ropa muy ajustada o calcetines con resorte. Así impedirás que se comprima el muslo y la pierna, ya que con esta presión se enlentece la circulación. Por último, lo más importante,
Consulta a tu médico ante la presencia de una lesión en el pie que no cicatriza, más si se acompaña de enrojecimiento, calor, dolor o presencia de secreciones. En el pie diabético es mejor evitar los remedios caseros y el automedicarse. Sin quererlo, podemos estar empeorando el problema. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.